Departamento de Salud de la Municipalidad de Nueva Imperial presenta Salud al Día Radio. Desde este momento, en Radio Imperio, todo el quehacer noticioso emanado desde las actividades de los distintos dispositivos de la atención primaria de la salud. Salud al Día Radio. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Salud al Día Radio, hoy viernes 16 de junio, saliendo como ya es costumbre por la señal de Radio Imperio 99.9 FM y trayendo a toda la comunidad que nos está escuchando acá de Nueva Imperial, de los sectores urbanos, también rurales, temáticas relacionadas con la salud, con campañas, con acciones, iniciativas que se están desarrollando desde los distintos dispositivos de la salud primaria acá en nuestra comuna, CESFAM, SECOF y también las postas de salud. Como todos sabrán, estamos viviendo un periodo bastante especial, todas las personas que están siguiendo las noticias o que tienen también dentro de su núcleo familiar a niños menores de edad, principalmente los más pequeñitos, o adultos mayores, que es esta emergencia que estamos viviendo debido a las enfermedades respiratorias. Es por eso que el día de hoy nos acompaña Gustavo Inostroza, él es kinesiólogo, él es el referente del estamento kinésico y también quien tiene a su cargo la coordinación de las salas ERA e IRA. Él estuvo exponiendo en el Consejo Municipal de acá de nuestra comuna el día martes, así que consideramos que era muy relevante que él pudiese acompañarnos el día de hoy para poder conversar también y acercar a toda la comunidad un poco cuál es la situación que está viviendo nuestra comuna, poder darnos también en este caso algunos tips, consejos también sobre cómo abordar lo que está pasando, cómo derivar, cómo acceder y cuáles en cierta forma las acciones que se están desarrollando acá desde Nueva Imperial. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian, muchas gracias por la invitación y como bien dices tú en la introducción, el tema está en boga, es atingente, el tema respiratorio está muy presente en la comuna de Nueva Imperial, este aumento en la demanda respiratoria, por lo tanto agradezco la invitación y la oportunidad de comentar estos temas acá. Gustavo, cuéntanos, en parte de la exposición que la gente puede acceder, está en la página de Facebook de la Municipalidad de Nueva Imperial, se suben todos los consejos municipales, en el minuto 10 aproximadamente aparece la exposición de Gustavo, son aproximadamente 15 minutos, una exposición bien amena, bien cercana, bien didáctica también, pueden acceder a las cifras, un poco lo cual vamos a estar conversando el día de hoy. Gustavo, ¿cuál es la situación de nuestra comuna respecto a las enfermedades respiratorias? Tú mostraste ahí algunos cuadros de cómo esto iba subiendo y cómo ya de marzo se doblaba a abril, de abril se doblaba a mayo, que eran las cifras, y ya estamos pronto a conocer también las cifras de junio. Correcto, Cristian. Efectivamente, durante este mes de junio, con las estadísticas del mes anterior de mayo, hemos podido evidenciar el aumento explosivo de estas consultas respiratorias. ¿Ya? Venía una subida sistemática en cuanto a las consultas respiratorias a adultos y niños, pero efectivamente las consultas respiratorias infantiles son las que más han disparado. La mayoría de las estadísticas ahí, el grueso de ese porcentaje son consultas respiratorias infantiles. Y efectivamente el mes de mayo esto creció de manera exponencial, por lo tanto se activó ya las medidas de contingencia de la campaña de invierno. Ya la campaña de invierno que está separada por etapas, donde básicamente hay 3 etapas. Una etapa número 1 que es lo esperado o lo normal para un año en invierno, ¿ya? Son medidas que ya se tienen trabajadas durante el año previo. Una etapa 2 que básicamente está preparada en caso de un aumento explosivo, pero dentro de un control del tema respiratorio, que actualmente Imperial, APS, se encuentra en esa situación. Y una etapa 3, que es una etapa un poco ya más severa, más grave, en donde este aumento exponencial de las consultas se dispara y necesita medidas más radicales que incluyen ya un trabajo del nivel central para poder modificar esto. ¿Y cómo lo ves tú en relación a la realidad del año pasado? ¿Impactó mucho que aún estuviésemos como con cierto control respecto al tema de las pandemias? ¿Cuál es la causa un poco para quienes nos están escuchando de que se haya disparado estas cifras? Sí, efectivamente yo creo que hay una línea directa ahí de lo que ocurrió el año pasado, 2022, con la liberación de algunas medidas de prevención, algunas medidas de seguridad que se dejaron de lado, producto también del cansancio de estos 3 años de medidas preventivas por la pandemia.
Yo creo que es una suma de varios factores. Por un lado, el tema, yo creo, de la mascarilla. Sin duda la mascarilla fue un mecanismo de defensa muy importante, sobre todo en los infantes, los niños, ya que la cavidad nasal, la cavidad oral en los niños tiene una preponderancia mucho más relevante que en el adulto. Por lo tanto, esta prevención con el frío o con este contagio de los virus que aparecieron ahora, efectivamente era esperable este aumento en las consultas respiratorias. Por otro lado, el tema de la inmunidad. Claramente el hecho de tener a estos niños como en burbujas, muy resguardados en sus casas, sin asistir a clases, sin contacto entre ellos, generó que en este momento, claro, como están sin medidas preventivas y con el aumento de estos virus respiratorios durante esta época, aumentara también la cantidad de consultas respiratorias y el contagio por ellos. Bueno, algunas cifras de las que expuso Gustavo en el Consejo Municipal y que pueden ayudar a magnificar un poco, cuantificar esto, lo que tiene que ver, por ejemplo, con consultas agudas de la sala IRA y ERA. En febrero fueron 20. En marzo fueron 39, 40 ya, el doble. En abril 62 y ya en mayo 112. O sea, exponencialmente esto se ha ido como doblando. Es bien interesante tú lo que planteas, Gustavo, porque de hecho se acuñó este término de niños burbuja hace un poco tiempo atrás, que eran estos niños que estaban con todas estas medidas de protección, del resguardo también al interior de sus hogares. Nosotros tuvimos también a Nicole Pazmiño, que está trabajando también con estos temas, y ella nos comentaba también de que no es solamente sentarse a esperar de que estas cifras en cierta forma aumenten. Ustedes también han hecho un trabajo con establecimientos educacionales, con jardines. ¿Cuál fue cuando se va como con esta anticipación con las cuales ustedes hacen este trabajo? ¿Se le toma realmente la importancia? ¿Cuesta que las personas, que nos preparemos en general los chilenos, que estemos como un poco adelantados, o muchas veces nos termina como esto chocando un poco de frente? Sí, efectivamente se intentó esta campaña preventiva, se realizó durante el mes de abril y mayo, sobre todo un énfasis en los jardines, porque ya se veía venir este aumento de las consultas respiratorias, no al número que llegamos, pero sí a nivel nacional estaba la indicación de generar instancias educativas, talleres, sobre todo concentrados en los menores de 5 años, jardines, en los padres apoderados, ¿cierto? Para generar medidas preventivas que en el fondo pudiesen sopesar un poco este aumento de la carga respiratoria. Definitivamente hicimos el trabajo hasta donde pudimos llegar, porque efectivamente después las atenciones clínicas fueron la prioridad. Entonces tuvimos que reconvertir horarios, se le dio prioridad a ese tipo de cosas, pero en general las medidas preventivas, cuando hay una causa respiratoria, cuesta que los padres puedan, en el momento del apremio respiratorio, de una crisis respiratoria, por lo tanto tiene una preponderancia distinta y los papás cuesta que puedan discernir de manera clara, precisa, qué realmente está pasando con la guagua o con este niño, porque tenemos signos de alerta, de gravedad, y tenemos cuadros respiratorios que son clásicos también de la época. Entonces, en esa disyuntiva de cuándo consultar, por qué consultar, de repente se genera un poco este atochamiento en los servicios de urgencia, donde muchas veces tenemos pacientes graves con algunas infecciones, como está el caso del virus sincicial, que durante este año rompió algunos récords con respecto a la aparición que ha tenido en relación a años anteriores. Y claro, corremos el riesgo de que este niño que no tiene un virus sincicial o no está contagiado, se contagie con estos virus que son más graves, de repente por cuadros alérgicos o cuadros propios del invierno. El tema de la temperatura durante este tiempo, yo creo que anticipó este manejo respiratorio, porque en el fondo los virus en estos ambientes fríos proliferan mucho más rápido. Por lo tanto, yo creo que eso aceleró el cuadro respiratorio, aceleró el proceso de poder contener esta situación respiratoria. Pero definitivamente las medidas educativas y preventivas son muy importantes, sobre todo para los padres y apoderados que están bajo el control de estos niños que están presentando síntomas respiratorios. Estamos conversando con Gustavo Inostroza. Él es kinesiólogo, es referente del estamento kinésico de acá, de CEFAM de Nueva Imperial, y también está coordinando las salas ERA, IRA, y estamos conversando hoy en Salud al Día sobre las enfermedades respiratorias, este aumento que ha tenido de manera considerable también a nivel país, y que ya a otro nivel ha tenido también un tema mucho más complejo con la disposición de camas críticas, sobre todo para infantes. Cuéntanos un poco, Gustavo, para que la gente que nos está escuchando desde sus hogares tenga claridad. ¿Qué se entiende por consultas agudas? Son estas consultas que nombramos recién en esta estadística: 20 en febrero, 40 en marzo, más de 60 en abril, 112 en lo que va en mayo, y creemos que ya ahora en junio, sobre tus pronósticos, tal vez se va a doblar también esta cifra. Sí, efectivamente,
La consulta respiratoria aguda en general es un cuadro donde presentamos síntomas respiratorios clásicos, ya donde está la tos presente, está la fiebre presente en algunos casos, cuadros de mucosidad, secreción, desgarro, donde hay una dificultad para respirar, esta famosa disnea, en donde debemos cuantificar en el fondo estos síntomas para saber dónde acudir. Ya en los menores de 5 años, sobre todo bajo 1 año, deberíamos tener la prioridad de poder distinguir los síntomas de gravedad versus los síntomas propios de un cuadro respiratorio. Es más crucial cuando son menores de... Efectivamente. ¿Qué los hace, claramente teniendo claridad que son menores, qué lo hace más propenso o más delicado, que hay que colocar el foco en esos niños? Efectivamente, bajo 1 año tenemos propios situaciones anátomo-funcionales que generan que este niño pueda evolucionar de manera más rápida y empeorar de manera progresiva, ¿ya? Donde el manejo ya ambulatorio, incluso hospitalizado, se hace difícil el control, que puede desencadenar en un riesgo vital, ¿ya? Y como ha ocurrido, lo hemos visto en las noticias, que efectivamente por tema de traslado, pero también por tema de manejos clínicos, el cuadro respiratorio avanza de manera muy rápida y de manera sorpresiva genera este riesgo vital que termina desencadenando la muerte. Vamos a hablar un poco de lo que estás planteando ahí, cómo identificar un poco esto. Exacto. Pero estamos viendo por las noticias constantemente que el foco está puesto en niños y principalmente niños menores, pero sabemos que las salas que ustedes trabajan también, Sala Salera, también tienen su foco como en adultos mayores. Exacto. Que tienen también temas respiratorios, que tal vez tienen alguna enfermedad crónica. También hay que colocar el foco ahí. También son parte de las estadísticas que dimos a conocer recién. Sí. O es menos lo que se da en tema de que si algún adulto mayor nos está escuchando o alguien tiene a su cargo un adulto mayor también que debiese tener también ahí como colocar énfasis en los cuidados. Sí, definitivamente la población crónica respiratoria imperial es una población objetiva que tiene la ventaja frente a estos otros pacientes que son ambulatorios o de cuadro agudo, que estos son pacientes crónicos, que ya tienen una educación previa, que al pertenecer a los programas respiratorios ERA e IRA, tienen una educación con respecto al manejo de sus enfermedades y los cuadros agudos. Entonces, efectivamente, se enferman mal que el resto, tienen una probabilidad también, un riesgo mayor, pero saben qué hacer en caso de una consulta, y cuando realmente consulten, y están en las cifras involucrados también en las que tenemos, consultan porque evidentemente no pudieron controlar este cuadro, avanzó y normalmente desencadena esta sobreinfección, por un lado la bronquitis, las neumonías que aparecen fuertes en esos casos, pero son parte de la población objetivo junto con los menores de 5 años, con el énfasis en menores de 1 año, adultos mayores en general, mayores de 65 años, toda la población crónica bajo control, que se controla normalmente la sala IRA y sala ERA, por otro lado las gestantes. Ahí es donde hay que poner el foco con el tema de la población objetivo para controlar esta enfermedad respiratoria. Estamos hablando con Gustavo Inostroza, kinesiólogo, referente del estamento kinésico de acá de CEFAM y también coordinador de las salas ERA e IRA. Vamos a hacer un pequeño break, una pequeña pausa, y luego a la vuelta le vamos a pedir a Gustavo que nos pueda también dar claridad sobre la sintomatología, de respecto que la gente pueda saber cuándo tiene que acudir, en este caso, a un CEFAM, cuándo tiene que llevar a su pequeño, su adulto mayor también a un hospital, y también que nos comente de esta iniciativa que fue también ampliar el tema de la atención al SAPU con un kinesiólogo para también finalizar dándonos algunas recomendaciones a tener respecto a estas enfermedades respiratorias que estamos viviendo en nuestro país. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos aquí en Salud al Día Radio. ¿Nosotros también nos tenemos que poner las 2 vacunas contra la influenza y el COVID-19? Por supuesto que sí, para cuidarnos a nosotros, pero también a quienes nos rodean, como nuestra familia y comunidad. Yo me vacuno con la dupla. Yo me vacuno con la dupla. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. A la influenza y al COVID les tenemos que ganar. Por eso es que todos juntos nos vamos a vacunar. En el consultorio o en el CEFAM, zonas urbanas y el mundo rural. Las vacunas salvan vidas, esta es la oportunidad. Porque si te cuidas tú proteges a los demás. Por eso es que a tu familia tienes que motivar. Vacunar es mucho mejor, me siento más seguro. Una vacuna en cada brazo, cuidarse es mejor de dos. Ven, vacúnate, anda, ven, vacúnate. Hacia el COVID
Seremi de Salud, Región de la Araucanía. Estamos de vuelta acá en Salud al Día Radio. Estamos hablando con Gustavo Inostroza, él es kinesiólogo y referente del estamento kinésico de acá de CEFAM y también coordinador de la sala ERA e IRA, que son los que en cierta forma están dando la respuesta profesional con todos los recursos que están a disposición también acá en la salud primaria para poder abordar esta crisis que está viviendo también nuestro país respecto a las enfermedades respiratorias, de la cual nuestra comuna no está ajena, pero para lo cual es fundamental poder educar a la población, que puedan saber también cómo acceder a los tratamientos que se están realizando y que también podamos sobre todo diferenciar los síntomas que están viviendo, ya sea un niño pequeño o un adulto mayor. Gustavo, cuéntanos, ¿cómo poder saber que una persona tenga que llevar, en este caso a su familiar directo, que pueda ser un niño pequeño o un adulto mayor, a una consulta normal, por ejemplo a CEFAM, ingresando claramente con un médico, o qué debiese originar que lo lleve en este caso a SAPU, o en qué medidas ya debiese llegar al Hospital Intercultural, que también está brindando estas atenciones? Sí, definitivamente hay que hacer la diferencia en estos casos porque tenemos los dispositivos donde puede consultar en general el usuario no hay imperial. Tenemos por un lado el CEFAM con las consultas de morbilidad al médico, por otro lado el SAPU, donde nosotros recomendamos en general que consulten cuando el cuadro clínico en general se descompensa, pero con ciertas medidas, dejando los signos de gravedad que los vamos a conversar al final. Algunas de ellas son, por ejemplo, en los niños menores de 5 años, sobre todo con repito, énfasis en menores de 1 año, el rechazo alimentario, ya que no quiera comer este bebé, temperatura sobre 37,5, ya hablamos de una sensación febril que pasó a fiebre, en general mucosidad, flema de manera excesiva, hablamos también de una hipersecreción que se genera, y finalmente irritabilidad, sobre todo en los menores de 1 año. Esos síntomas, cuando permanecen durante un tiempo prudente, de 24 hasta 72 horas, que no tienen una solución propia, hay que consultar. Idealmente CEFAM, SAPU, ¿ya? Haciendo la diferencia con el servicio de urgencia del hospital, donde agregamos los signos de alerta. ¿Cuáles son los signos de alerta que tenemos que tener? Primero, en las retracciones o tirajes, que son este hundimiento en las costillas. Hay que recordar que estos tirajes se pueden dar a nivel supraclavicular, a nivel intercostal o subcostal, ¿ya? Por otro lado, tenemos en general la respiración rápida, esta frecuencia respiratoria aumentada, la taquipnea que se genera producto de la dificultad respiratoria. Por otro lado, el aleteo nasal, que es muy común en los menores de 1 año. Es tanto el esfuerzo respiratorio que su nariz se mueve, aletea básicamente, para poder forzar la entrada del aire. Los silbidos en el pecho, que son clásicos de los cuadros respiratorios agudos y crónicos, esta sibilancia. Y finalmente, la coloración azulada de los ungüentos, de la uña, de los labios, que es muy característico en los niños, sobre todo, cuando están con un apremio respiratorio importante, baja el nivel de oxígeno en la sangre y por lo tanto estas mucosas se vuelven más azuladas, ya la famosa cianosis que se genera ahí. Esos son signos de alerta donde este paciente o este niño debería consultar en el servicio de urgencia porque realmente está en una urgencia respiratoria. Gustavo, sabemos que hay una alta demanda por horas médicas acá en CEFAM, CECOF, también están las rondas de las postas, y con esa alta demanda ya de médicos, que en su mayoría son horas de morbilidad, ¿cómo se hace el manejo en este sentido de enfermedades respiratorias? ¿Cuál fue la estrategia propuesta en este caso por ustedes como estamento kinésico, con la dirección ya del Departamento de Salud o de CEFAM, para dar respuesta también a esto? ¿Cómo lo abordaron? Efectivamente, la alta demanda de horas de morbilidad necesitaba una reconversión producto de esta demanda respiratoria, por lo tanto se generó una especie de reconversión de horas médicas, pero puntualmente para el tema respiratorio, exclusivamente para el tema respiratorio, donde los programas IRA-ERA, con los médicos que trabajan ahí, aumentaron por un lado la cantidad de horas y por otro lado médicos a apoyar en estas consultas respiratorias. En el fondo, reconvertir estas horas de morbilidad exclusivas para atenciones respiratorias. Por otro lado, también se generó la contratación de nuevos médicos, de nuevas horas médicas, donde aumentó la oferta de horas tanto de morbilidad como de consultas respiratorias exclusivamente. Así también se generó este refuerzo en SAPU, que es un convenio que viene con el Servicio de Salud, donde se aumentó también las horas médicas y se generó el espacio clínico para que trabaje un kinesiólogo ahí que no se había adecuado durante este proceso. Aprovechando esta contingencia, por la importancia de la atención kinésica, se generó este refuerzo SAPU, que básicamente tenemos un kinesiólogo ahí dispuesto para la atención respiratoria o de lo que sea, pero se amplió la jornada. Normalmente era una jornada de 5 a 8, se estiró también esta jornada, se abarcó 1 hora más, y durante este mes de junio se va a implementar los fines de semana y festivos, ya que es una muy buena noticia porque en general vamos a tener apoyo kinésico directamente en el SAPU.
Por otro lado, el refuerzo de la campaña de invierno que llega todos los años, que se va a implementar en la hora diurna y vespertina, donde básicamente va a haber más oferta de horas para las salas respiratorias crónicas. Finalmente, esta reconversión que ya le había dicho, se generó tanto para las horas kinésicas como para las horas médicas. Las horas kinésicas también se reconvirtieron, los controles crónicos se transformaron en atenciones agudas, ya por la alta demanda. Y bueno, Nicole también lo tiene que haber mencionado en su presentación anterior, el Box IRA, que era una sala que necesita ciertas condiciones técnicas para trabajar, mejoró bastante en cuanto a metros cuadrados, la implementación. ¿Por qué es crucial el tema de los metros cuadrados? Por la circulación de gente, exacto, por los acompañantes. Es crucial darle importancia en eso, porque normalmente estas cosas técnicas pasan a segundo plano al momento de implementar un box. Pero claro, se piensa que con un escritorio algo, exacto, una camilla y... Pero hay atenciones críticas en el CEFAM que se tienen que dar en estas atenciones, porque tenemos un paciente que llega con problemas respiratorios, que llega con liberación de aerosoles que probablemente vienen infectados, y estos metros cuadrados es clave para la ventilación y el flujo del aire. Recordemos que la atención kinésica dura 20-30 minutos, pero este paciente, si está en un periodo de crisis, una intervención en crisis, necesita esto, el tratamiento se puede estirar tranquilamente 1 hora, hasta 2 horas incluso, entonces va a permanecer durante esa sala. Y eso es importante, que se respeten estas medidas técnicas que se ha hecho, se implementó de manera correcta, con equipos de oxigenoterapia, de nebulización si es necesario, pero le da una mayor herramientas terapéuticas, una mayor capacidad al kinesiólogo de resolver que está ahí. Gustavo, una de las preguntas que surgió en el Consejo Municipal era de cómo se abordaba también esto en el ámbito rural. ¿Cómo se traslada también estas atenciones, en este caso, al ámbito rural? ¿También se están en este caso en línea? ¿Cómo se coordina la red local? Sabemos que claramente estas salas están a disposición en CEFAM, pero también tenemos SECOF, tenemos Posta. ¿Cómo esa red local de CEFAM, de SECOF, de Posta y también de Hospital Intercultural están como coordinando este trabajo? Efectivamente, es importante mencionar esto porque el centro acá también se hace la población rural, uno que muchas veces pareciera que al lado, no es así. La población rural es uno de los objetivos como del enfoque de esta atención de esta campaña de invierno. Tenemos los dispositivos, como bien mencionas tú, SECOS y las postas rurales, donde también tenemos kinesiólogos trabajando ahí, que absorben demanda sin necesidad de que estos pacientes, o evitando que estos pacientes lleguen a los servicios de urgencia. Tenemos una kinesióloga en el equipo rural, que es la que está a cargo de la atención respiratoria, otra kinesióloga que en el SECOS, que hace todo un poco, incluida la parte respiratoria, pero en el fondo la idea es que se articule la red. Muchas veces estos pacientes necesitan otro tipo de atención y son derivados al CEFAM. También estos pacientes consultan en los servicios de urgencia y se les da respuesta inmediata, ya sea en la posta, en las rondas, o si no en el SECOS, y si no amerita o lo necesita, son derivados con nosotros a la sala respiratoria. Estamos llegando ya al final de esta entrevista, donde estuvimos hablando con el kinesiólogo Gustavo Inostroza, referente del estamento kinésico de acá de Nueva Imperial y coordinador de la sala ERA e IRA. Finalmente, Gustavo, un mensaje a la comunidad. Ya nos informamos que se va a exigir ya por lo menos en los establecimientos educacionales el uso de mascarilla, pero este uso de mascarilla, que tú dijiste que era crucial también en niños menores, debiese ser parte de una campaña que la debiésemos abordar todos en algunos lugares específicos. Por ejemplo, sabemos que Imperial está a cerca aproximadamente 30 kilómetros de Temuco. Hay mucha gente que se traslada en bus en la mañana, en la tarde. Estamos en invierno, entonces esos buses tampoco van a poder circular con sus ventanas abiertas. Es un espacio que se da también para que circulen virus. Las personas que nos escuchan, si van con un chiquitito o con un adulto mayor, ¿solo ellos debiesen usar la mascarilla o debiese ser una medida que debiésemos implementar todo? Y aparte de eso, de ese uso de mascarilla, ¿qué más podemos hacer para poder afrontar esta emergencia sanitaria que estamos viviendo? Sí, efectivamente, yo creo que la información, esto es la gracia de poder dar a conocer esto, que tenemos medidas preventivas que están al alcance, medidas que empiezan con el autocontrol, el autocuidado, ya que es importante que la herramienta se le entrega a estos pacientes, se entrega esta información, pero en general hay que hacerlas propias porque uno cree que no va a pasar, pero ocurre. Claramente la población de riesgo que ya conversamos está en un foco, pero cualquiera está expuesto a contagiarse de estos virus, cualquiera está expuesto a poder avanzar en un cuadro respiratorio que no sea leve, sino que termine en un cuadro grave. Por eso la primera medida y la más importante de todas, yo creo, frente a estas medidas preventivas que ya mencionamos, primero el tema de la vacunación, es sumamente importante, está disponible, tenemos centro de vacunación en el CEFAM, tenemos el centro, la ex escuela especial, se hizo un operativo hace poco de vacunación en las juntas de vecinos.
El equipo rural en sus postas también está muy presente con el tema de vacunación, por lo tanto, la primera indicación o llamado a vacunarse a la población, a desmitificar un poco el tema de las vacunas, que en el fondo hay cosas que efectivamente se dicen, pero que no son así. Las vacunas están probadas, la bivalente que salió está bastante probada, genera pocos efectos adversos. Por otro lado, el tema de la influenza, para esta misma población de riesgo es vital. A nivel nacional esta vacunación está baja. Bueno, tú mostraste un 65% de esa población objetivo y nosotros estamos sobre la media. ¿Qué nivel de ese vamos a alcanzar ahí? Nosotros estamos sobre la media. En los registros de la semana pasada estamos cerca de un 72%, según lo informado por los encargados del tema de la vacunación. Pero el llamado es aumentar esta vacunación, sobre todo en esta población objetivo, que ahora es la que nos interesa, sobre todo los niños, embarazadas y los adultos mayores, que en Imperial está un poco más alto que la media nacional, pero sigue siendo bajo. Así que ese es el primer llamado. Y respecto a qué otras medidas del uso de mascarilla que podría ser conveniente que en nuestros hogares tomemos y que sean, porque todo esto tiene que ver con educación. Nicole también nos hablaba que había medidas que tenían que ver con lavado de manos, de que se ventilaran espacios. En general, a la población, las medidas preventivas para la población en general: vacunarse, el uso de la mascarilla, que ahora ya comentamos que era obligatorio en el tema de los escolares mayores de 5 años, lavarse las manos, ya eso es importante, hay una forma correcta de lavarse las manos, por la exposición que uno tiene en las manos en general en contacto es constante, por lo tanto el lavado constante de manos, evitar la exposición a humo. Sabemos el tema, cómo está el tema, la mascarilla compra una doble función aquí, porque sabemos el tema del frío por un lado y la contaminación ambiental que hay con el tema del humo principalmente, entonces la mascarilla es una doble pega ahí. Cubrir la nariz al taparse, al toser, no solamente que sea la mano, sino que con el antebrazo, que es la forma correcta. Ventilar la casa, suena un poco hasta tirado las mechas, ventilar la casa, claro, con el frío que hace, con todo lo que cuesta hacer fuego y con todo lo que cuesta calefaccionar la casa, pero muchas veces la calefacción que tenemos acá no es Imperial, es leña, sobre todo en la zona rural. Claro. Necesitamos aislar esta pieza para ventilarla, sacar a los integrantes de la familia, pero ventilar dentro de lo que se pueda y lo que permitan las condiciones claramente. Por otro lado, limpiar y desinfectar, el uso, cierto, de estos alcohol gel que se masificó, mantenerlo, no dejarlo de lado. Y las casas, entre lo que también las mejoras, nosotros lo vemos en la realidad, casas que de repente no cumplen las condiciones adecuadas, sobre todo cuando hay niños, adultos mayores, demasiadas filtraciones, tratar en lo posible de mejorar esa situación durante el invierno. Esto fue la entrevista con Gustavo Inostroza. Queremos agradecerte, Gustavo, tu presencia el día de hoy acá, al igual que de Nicole, que también nos estuvo contando esto. Sabemos que tienen mucha demanda, mucho trabajo, pero también dentro de esa demanda, Intravox, es súper importante también poder dar a conocer a la comunidad cuál es la situación que está viviendo nuestra comuna, cuáles son las acciones que se están implementando, y también entregar recomendaciones respecto a cuáles son las medidas preventivas de esta campaña de invierno. Así que queremos agradecer tu presencia el día de hoy y a través de ti también reconocer y felicitar todo el trabajo que están realizando los kinesiólogos de acá de Nueva Imperial en lo que es esta virus y crisis respiratoria de acá de esta campaña de invierno. Sí, definitivamente. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Es importante dar a conocer estas cosas, muchas veces la difusión y estas medidas preventivas hay que darlas a conocer a la población. Se está trabajando fuerte en este tiempo intenso, con alta demanda. Yo soy la cara visible, pero en el fondo hay un equipo bien grande que está detrás de esto, todos los días trabajando. La comunidad muchas veces tiene la oportunidad de estas atenciones, sino que tiene que ser una atención oportuna, pero también guiada, informada. Y eso es un poco el objetivo de esto, entregar esta información para que los usuarios de Nueva Imperial tengan conocimiento de todo lo que está a disposición para poder atender sus enfermedades respiratorias. Queremos agradecer a Gustavo Inostroza, kinesiólogo y referente del estamento kinésico de acá de Cefam de Nueva Imperial, que nos estuvo hablando hoy sobre enfermedades respiratorias, cuál es la situación de nuestra comuna y cuál es la mejor manera también de poder afrontarlas y abordarlas desde acá, desde lo local. Esto fue nuestro programa del día de hoy de Salud al Día Radio. Recuerden que pueden ingresar al Facebook del Departamento de Salud Municipal, donde va a estar alojada esta entrevista, en este caso con Gustavo, y también puede ir a la página de la municipalidad, donde también se subió el Consejo Municipal, y a partir del minuto 10 aparece también, en este caso, la entrevista, la exposición ya con cuadros, con cifras de lo que es la situación que está viviendo acá nuestra comuna. También pueden entrar ahí a YouTube, donde también tenemos alojados nuestros programas. Así que queremos desearles a todos un fin de semana, que nos cuidemos entre todos y que ya sabemos también cuáles son las medidas preventivas y cómo poder también derivar
motivar de mejor manera a todas las personas que estén viviendo esta situación. Que tengan todos un excelente fin de semana, a cuidarse del frío, los pequeñitos también, y todos a usar mascarilla, y esperamos también que más adelante podamos tener también para abordar otros temas que tengan que ver ya con temas de en verano, de alergia y otro tipo de cosas que también se están realizando desde estas salas. Que tengan todos un excelente fin de semana, y esto fue Salud al Día Radio. Ya te informaste de los principales hechos noticiosos de la semana, del acontecer de la salud municipal en Salud al Día Radio. Más que salud, compañía.